la doctora Catalina Mendoza, especialista en género y desarrollo. ¿Cómo le ha caído esta noticia, esta información que generó la Asamblea Nacional el día de ayer a través de esta decisión, doctora Mendoza? Bueno, muy buenos días. Un saludo muy cordial a la audiencia de Radio Ondas Azuayas y de Antena 1. En efecto, para quienes integramos el movimiento de mujeres en el país y también el movimiento por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, resulta preocupante que todavía la Asamblea Nacional deje en stand-by una serie de datos que la realidad social muestra en torno a cómo se vulneran los derechos de niñas, adolescentes y mujeres adultas todos los días a causa de la violación sexual. ¿Usted conoce de estadísticas que puedan graficar esta vulneración de derechos? Sí, la Fundación Surcuna ha hecho un intento muy importante de mostrarle al país algunos datos en torno a esta preocupante y lacerante realidad. Puedo comentar que la Fundación Surcuna ha identificado que entre el mes de enero del año 2013 y el mes de enero de este año 2019, 435 mujeres fueron criminalizadas por aborto en el Ecuador. Uh-huh. Sin embargo, los legisladores señalaban reiteradamente, aquellos legisladores de partidos, movimientos de línea conservadora, de que no hay una sola mujer, ni ha habido en Ecuador que haya ido a la cárcel por un tema de aborto, por violación. Por eso es que los datos que nos presenta esta fundación y otras organizaciones de la sociedad civil en el país dan cuenta de la realidad que nuevamente es intocada o dejada de lado por las y los asambleístas. Junto a estos datos que comentaba hace un momento, 17 mujeres murieron como consecuencia de un aborto inseguro en el Ecuador en el año 2018. Por efecto de los abortos clandestinos. 7 mujeres menores de 15 años están siendo obligadas a parir el producto de una violación todos los días en el Ecuador. 3.000 niñas menores de 15 años son violadas y quedan embarazadas cada año. Es importante. 3.000 niñas. 3.000 niñas. Por niñas, ¿usted se refiere a qué rango de edad? En estos datos están hasta los 16 años, hasta los 15 años de edad. Uh-huh. Estaríamos hablando de niñas y de adolescentes. No obstante, estamos hablando de violación cuando las relaciones sexuales se producen en una en una adolescente menor de 14 años. Entonces los datos muestran que el debate en torno a los derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las mujeres en realidad estuvieron ausentes de la votación final. No quisiera dejar de reconocer el aporte que ha significado que un altísimo número también de asambleístas hayan apoyado, ¿no?, la propuesta de despenalización del aborto en casos de violación. No obstante, el país sigue en deuda, ¿no?, con no solo las niñas, las adolescentes y las mujeres, sino con sus compromisos en el ámbito internacional de los derechos humanos. Existen al menos 3 organismos de carácter internacional que ya le han indicado al Ecuador en una serie de informes que se presentan cuando se examina los avances que el Estado ecuatoriano está haciendo o no en torno a la implementación de los derechos humanos de las mujeres. Como digo, al menos 3 organismos de carácter internacional le han insistido al Estado ecuatoriano en torno a su obligación de despenalizar el aborto, al menos en casos de violación. En cuanto a los legisladores de esta zona del país, Azuay, Cañar, la mayoría de legisladores se pronunció a favor de la medida que no fue aprobada. Quienes votaron en contra, para la cuenta hacer un brevísimo recuento, fueron Homero Castañer, legislador de la provincia de Cañar; Lourdes Cuesta también votó en contra; a favor Esteban Albornoz, José Serrano, Juan Lloret, Jimena Peña, Doris Solís, Gloria Astudillo. Son algunos de los legisladores que votaron a favor de la medida. En todo caso, doctora Mendoza, ¿qué relación puede tener una decisión como la que tomó el día de ayer la Asamblea con respecto a los abortos clandestinos en el país? En efecto, existe una directa relación con los abortos clandestinos en el país. Hay que tomar en cuenta que al no haberse legislado, en este caso, al no haberse despenalizado el aborto en casos de violación,
el Estado está impedido de ejecutar una política pública, ¿no?, de salud para atender los casos que sean presentados al sistema de salud pública. ¿Ningún tipo de acompañamiento es posible en estos temas? Justamente la propuesta planteaba que el Estado ecuatoriano se obligue, ¿no?, se responsabilice a garantizar un acompañamiento para que las mujeres tengan la posibilidad de decidir, ¿no?, a partir de una serie de alternativas, como digo, con un acompañamiento técnico de parte de los servicios públicos de salud. Al no hacerlo, al no haber la Asamblea Nacional adoptado esta propuesta, está impidiendo que el Estado ecuatoriano adopte una política pública de salud coherente con el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos a la salud, a la libertad, sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a no ser revictimizadas, porque el tema es que las mujeres que han sido víctimas de una violación sexual ya son victimizadas por este hecho, ¿no? El negarles una atención de salud implica una nueva victimización, una victimización secundaria. Y luego el ser enviadas, ¿no?, o criminalizadas implica una nueva victimización del Estado ecuatoriano. El doctor Bernardo Vega, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas, con mucha propiedad, suele informar de cómo cuando el Estado ecuatoriano, en la época del expresidente Rafael Correa Delgado, dejó de implementar la política pública de prevención del embarazo adolescente en el marco de la estrategia NIPLA, los índices de embarazo adolescente subieron, ¿no? En este caso, no solo que el país tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente de nuestros países de la región, sino que esto está significando que, lo que usted comenta, las víctimas de violencia sexual, en este caso las adolescentes, vean expuestas a sufrir o a ser expuestas a un sistema no apto para la atención de un aborto. ¿Cuál es la situación, doctora Mendoza, para una persona, para una mujer que es violada, que queda embarazada? A veces estos problemas se producen y entendemos que con muchísima frecuencia en entornos intrafamiliares, los problemas psicológicos, post-traumáticos que se generan. Muy importante su pregunta. Es necesario indicar que 8 de cada 10 violaciones ocurren en los entornos más cercanos a las víctimas. Para una víctima de violación incestuosa, los efectos psicológicos, ¿no?, el trauma que esto implica, el no poder comprender cómo un entorno que está llamado para la protección, como es la familia, y cómo personas cercanas a este entorno, por ejemplo el padre, el abuelo, los tíos, el primo, etcétera, ¿no?, han cometido un hecho de esta naturaleza, ¿no?, psicológicamente implica una paradoja para la víctima, ¿no? Quienes estaban llamados a protegerle han sido quienes han cometido este delito. Eso implica que muchas veces no podrá ni siquiera denunciarlo, o que incluso el ambiente será adverso para aceptar o creer en la palabra de la víctima. Y en estos casos, cuando el Estado ecuatoriano además se niega a brindarle una protección pública, ¿no?, a través de la política pública, estamos poniendo en un estado de indefensión a esta víctima. También el relator especial de las Naciones Unidas en torno a la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ha señalado ante el Consejo de Derechos Humanos que obligar a una mujer que ha sido víctima de violación atenta contra el derecho humano a no ser víctima de tortura. Por lo tanto, una mujer que es obligada a parir luego de un acto tan violento, ¿no?, está siendo básicamente condenada a la tortura. Escuchábamos, doctora Mendoza, hace pocos minutos en un reportaje relacionado con representantes de los grupos pro vida, grupos conservadores que se oponían a el tema propuesto en la Asamblea, de que se iba a liberalizar el aborto en el país, de que se iba a abusar de este tema. Señalaban incluso que se estaba proponiendo que niñas o adolescentes en la etapa entre 16 a 10 años de su vida podrían abortar sin la aprobación, sin la autorización de sus progenitores. ¿Es esto así? ¿Estaba esto así en la propuesta?
Es importante profundizar el análisis de este tema. Si 8 de cada 10 violaciones ocurren en el entorno más cercano a la víctima y la mayor cantidad de violaciones sexuales ocurren en el ámbito familiar por parte del papá, del abuelo, etcétera, no es coherente que se pida la autorización del representante legal que ha sido el abusador. Bueno, pero no todos los casos serán así. No, pero la gran mayoría. ¿Sí? Yo quisiera comentar... No son casos de excepción, son no la son gran casos mayoría. de excepción. Yo quisiera comentar que hablo con conocimiento de causa. Para mi tesis doctoral en la Universidad Andina Simón Bolívar hice una investigación desde el año 1998 hasta el año 2008. Revisé absolutamente todas las sentencias de la Corte Nacional de Justicia, de la ex Corte Suprema de Justicia, en torno a los casos que llegaban para casación a este organismo. Y los datos comprueban que el 80 a 90% de los casos de violencia sexual a niñas, adolescentes y mujeres ocurren en el ámbito privado, en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, el ámbito que está llamado a la protección. Por tanto, quienes son los mayores agresores, ¿no?, de niñas y adolescentes resultan ser las personas llamadas a protegerlas. Entonces resulta incoherente que se tenga que pedirles a ellos mismos la autorización para someter, en este caso... Entonces, ¿qué proponía la ley concretamente? Proponía que la decisión la pueda tomar la propia víctima de violencia sexual con el acompañamiento riguroso y especializado de los profesionales de salud pública, ¿no? En el marco de una política de salud pública. Que hubiese sido posible tenerlos si se aprobaba la ley. Si es que se aprobaba la ley. En este momento la ley ha impedido una vez más que se pueda desarrollar e implementar una política de salud coherente con las víctimas de violencia sexual. Saliéndonos un poquito del tema, pero hablando en la parte de derechos colectivos, el día de ayer la Corte Constitucional no dio paso a una consulta antiminera para la provincia de La Suay. Quisiéramos conocer su punto de vista. Nuevamente, creo yo que el Estado ecuatoriano nos enfrenta a la necesidad de promover una mayor organización social y comunitaria. En el caso de La Suay, creo yo que los azuayos y las azuayas estamos planteando la necesidad de que seamos consultados para que se pueda tomar la decisión en torno si queremos o no que se promueva la explotación minera en nuestro territorio, sobre todo en cerca de las fuentes de agua. Si es que no es posible de esta manera, el prefecto de La Suay, Yacu Pérez, ha planteado ya que tendremos que pensar una siguiente estrategia, que es plantear la consulta a nivel nacional y convocar a todas las fuerzas, organizaciones sociales, comunitarias, a los jóvenes, a las jóvenes de todo el país, para que nos unamos en esta minga nacional. Ahora, aparentemente obtener de la Corte Constitucional una decisión en torno a que se pueda garantizar el derecho a ser consultados. Parte de las motivaciones de la Corte Constitucional para haber negado esta consulta popular, esto se puede leer de la sentencia, es que la pregunta planteada no permitía una respuesta cerrada, sí o no, muy clara sobre el tema. ¿Podrían errores como estos haber influido en su decisión? Yo creo que tanto el prefecto Yacu Pérez como las organizaciones ambientalistas, las organizaciones defensoras del agua tendrán que analizar la respuesta de la Corte Constitucional. Desde mi personal punto de vista, y además mi posición es en contra de toda forma de extracción minera. Ahora, lo que sí es claro es que poderosos sectores se movieron sobre este tema. Hubo incluso la recusación de uno de los jueces de la Corte Constitucional para que no participe en el debate y la votación. En efecto, me parece a mí que se van haciendo evidentes, ¿no?, cómo estas fuerzas gubernamentales, también económicas, ¿no?, intereses poderosos sí cabe a lo largo y ancho del país. Poderes fácticos. Son los poderes fácticos los que han mostrado sus cartas de manera muy clara. En este caso, lo que nos queda a los ciudadanos y a las ciudadanas es la organización social, la construcción de una gran minga nacional para definir una estrategia que nos permita optar a los y las ciudadanos
por el agua, por la defensa de la naturaleza, por la defensa de nuestras fuentes hídricas. Creo que simplemente el camino nos muestra los indicadores con los que tenemos que enfrentar y tendremos que avanzar. Volviendo al tema del aborto y para cerrar, doctora Mendoza, ¿alguna esperanza abriga usted de que el presidente de la República pueda tener reconsideraciones sobre el tema, que eventualmente puedan abrir un nuevo debate en la Asamblea? Yo había abrigado esa esperanza hasta antes del día de ayer. Pensé que el debate a nivel nacional se había caracterizado por un debate de altura en el marco de los derechos humanos, en el marco de la posición del Estado ecuatoriano en el Concierto Internacional de los Derechos Humanos, en el marco del Estado laico. Quiero decir que estoy absolutamente respetuosa de todas las manifestaciones públicas. Expresar nuestra opinión es un derecho de los y de las ciudadanas. No obstante, los gobernantes, no los asambleístas, las autoridades están en la obligación de debatir en el marco del Estado laico. Personalmente no abrigo ninguna esperanza de que así suceda. Yo creo que las muestras están a la vista. Más bien abrigo la esperanza en que nuevamente sean los movimientos de mujeres, los movimientos de niñez y adolescencia, los que sigan generando discusión, debate, una lucha social, a fin de que en una próxima oportunidad se tenga que poner al Estado ecuatoriano ya como responsable, ¿no?, de cumplir e implementar políticas públicas coherentes a favor de los derechos de nuestras niñas, adolescentes y también, ¿por qué no?, de las mujeres adultas. Bien, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Ha escuchado a la doctora Catalina Mendoza, especialista en género y desarrollo.